Cuando iniciamos esta entrega de noticias, les decíamos que cuesta recuperar el habla después de lo que vimos. El programa que precedió Última Mirada, Chile, las imágenes prohibidas, porque no es fácil digerir para nadie. Da lo mismo cómo piense uno, qué haya vivido, qué no haya vivido, cuándo nació. Eso pasó en nuestro país y eso es un dato. Y eso nos debe llamar a una reflexión y no es fácil, no es un trago fácil de pasar. Y lo que sucedió ayer, cuando vimos este cara a cara entre Ernesto Lechterman y Juan Emilio Cheire en Televisión Nacional, también fue un episodio duro, un episodio muy potente. Yo me siento frente a la historia. Te prometo, cuando te vi entrar aquí al canal me impresionó mucho, porque a la vez estaba viendo las imágenes de tu padre, Manuel Guerrero Antequera. Muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Claro, estaba viendo el programa, yo que en la oficina, y apareciste tú y se me produjo algo muy especial. Es una cosa que es humana que lo viven, porque es como un poco encarnado lo que estaba viendo. Y además que estaba viendo hace un minuto, a los 14 años, cómo te tocó enfrentar esa realidad. Pero quiero llevarte un segundito antes al caso Lechterman. ¿Cómo lo viviste? ¿Te sentiste identificado hasta qué punto ahí? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que los hijos de estos luchadores sociales que fueron ejecutados políticos durante la dictadura, en distintos momentos de nuestra biografía hemos pensado qué ocurriría si yo me topara en un cara a cara con las personas que estuvieron involucradas en los asesinatos de nuestros padres. Más directamente, qué ocurriría si estuviera frente a quien lo torturó, frente a quien, en mi caso, degolló a mi padre. Por ejemplo, yo me enteré no hace mucho que la cárcel de Punta Peuco está aquí muy cerca de Santiago. Y ahí están cumpliendo condena algunos de los asesinos de mi padre. Y con el mismo abogado Héctor Salazar tomamos contacto a ver si el Fanta accedía a tener una entrevista. Entonces yo creo que lo que le pasó a Ernesto nos pasa mucho. Y hay que tener bastante coraje para llegar a concretar eso, porque no es un paso fácil. Sin embargo, creo que ya es tiempo de estos cara a cara, es tiempo del cara a cara respecto a los autores materiales, a los autores intelectuales, y también respecto a este cara a cara que estamos viviendo como sociedad, de volver a abrir este tema con bastante transparencia, ya con evidencia, ya con cierta distancia crítica, creo yo, que nos permita lo que tú decías, una reflexión. Tocas muchos puntos en esta respuesta y no quiero dejarlos pasar. Yo tenía para más adelante esta parte, porque me sorprendió mucho hace rato leyendo, preparando esta entrevista, leer una entrevista justamente a Miguel Stay Reino, el Fanta, condenado a cadena perpetua por el crimen de tu padre. Y me sorprendió mucho leer que tú le habías pedido una entrevista. Se lo escuché a él en una entrevista, lo leí más bien. Y él estaba dispuesto. No sé si se produjo después eso, no sé si le autorizaron. ¿Pudiste juntarte alguna vez con este reino? La primera vez que yo di la señal, él no estuvo dispuesto a hacerlo. Pasó un tiempo, estamos hablando de ciclos de años, en que nosotros seguimos madurando. Digo nosotros porque esto eran conversaciones familiares también, donde personas que me tienen cariño, afecto, me decían no es necesario. Ya, pero tú sabías que sí. Claro, el mismo abogado me decía no vas a encontrar nada detrás de esa mirada. ¿Qué buscabas tú? Yo buscaba precisamente la mirada, es decir, que encontrarme el cara a cara es una muy buena expresión, encontrarme cara a cara, que nos viéramos el rostro, que viera cómo me he reconstruido como persona, que viera una persona sana frente a él, que a pesar del enorme daño que él provocó, que en el caso además del Fanta se trata de una persona que conocía a mi padre, fue un traidor de la militancia, y en los ojos de él encontrar... Quizás los últimos ojos que vio tu padre. Exactamente, eso dijiste en una entrevista. exactamente, es decir, él nos quitó el privilegio de que mi padre tuviera una buena muerte, que muriera por la edad de viejo, y él tuvo el privilegio de mirarlo a los ojos. Esa última mirada yo no la tuve. Él no accedió, después pasó el tiempo. ¿Hoy lo harías? Si supieras a través de esta conversación que el Fanta está viéndolo, a lo mejor es probable que nos esté viendo. Sí, yo lo haría, yo lo haría. Lo que me preocupa es que este tipo de situaciones puedan ser utilizadas para un blanqueamiento de que él, por ejemplo, presente esto como buena conducta.
que fuera una manipulación, una instrumentalización, pero si se diera la oportunidad de un gesto, quizás precisamente como lo logró hacer Ernesto, que es en una especie de audiencia pública, que es un encuentro en un espacio público, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Qué piensas? Tú eres sociólogo, estás hablando ya como sociólogo, ya tendiste a hablar de la sociedad, de la reflexión, de los momentos que estamos viviendo, de abrir. ¿Qué piensas cuando lees Twitter, porque sé que eres tuitero, o escuchas en una radio, o alguien declarar con muy buena intención probablemente que para entender esa violencia que vimos en el programa anterior hay que mirar el contexto, que hay que entender el contexto, que tienen explicación esas cosas, que a lo mejor tienen explicación la muerte de tu padre y de Parada y de Natino, o tantas personas, o lo de Rodrigo Rojas, que murió quemado. Que entiendan el contexto. ¿Qué te pasa a ti cuando lees eso? Nuevamente, a mí me parece que conocer el contexto siempre es útil. Es útil conocer la historia. Es útil sobre todo ir a las causas que gatillan cierto tipo de situaciones que no deseamos que vuelvan a ocurrir. Sin embargo, me parece obsceno que se apele al contexto para exculpar a quienes tienen responsabilidad. O sea, una cosa es historizar los procesos. A mí me interesa mucho esto, porque no quisiera que se pensara que quienes cometieron estos crímenes son personas subnormales, que son marcianos, que vienen de otro planeta. No, son personas que en forma fría, técnica, tomaron una decisión, la planificaron, ocuparon recursos públicos, la ejecutaron. A mí me interesa conocer el contexto, me interesa dónde se entrenaron, me interesa cuáles fueron los mandos que llevó a esto, cómo fue el proceso de que ciertas personas, ciertos seres humanos tuvieran una marca que era posible exterminarlo. A mí me interesa mucho el contexto, pero sobre todo me interesa que el contexto explique el proceso y que se asuman las responsabilidades éticas y también las responsabilidades penales. ¿Por qué, Manuel, en Chile es noticia, me refiero al caso Lechterman, un hecho que ocurrió hace 40 años y que es públicamente conocido? Es cosa de buscarlo en internet y aparecen muchas crónicas, y no ahora, no es la columna de Carlos Peña, no es el reportaje de Rodrigo Cid de la semana pasada en TVN, no es el informante de anoche. Esto está hace tiempo. ¿Qué explica sociológicamente que ahora en Chile se produzca lo que se produjo? ¿Por qué? Yo creo que estamos ya en una sociedad donde estamos perdiendo el miedo. Probablemente desencadenado, gatillado por el movimiento estudiantil, el nuevo movimiento mapuche, los movimientos regionales, la diversidad sexual. Es decir, hay mucho de la sociedad civil que está poniendo a la palestra temáticas antes no abordadas. Una de esas temáticas no abordadas es una forma más transparente de conocer la violación de los derechos humanos. Tenemos informes oficiales, tenemos el informe RETIC, tenemos el informe Vales. Sin embargo, el informe Vales tiene una cláusula de 50 años de silencio. Si los testimonios que se entregaron, todos los antecedentes que involucren personas responsables, tienen 50 años de silencio. Bueno, ese pacto de silencio institucionalizado hoy día se está rompiendo. Y se está rompiendo no solo de parte... Por los hechos. Por los propios hechos, pero también se está rompiendo de parte de las propias personas. Seguramente tú escuchaste el caso de un represor que en su lecho de muerte hace muy pocas semanas, entregó antecedentes de dónde estaban detenidos desaparecidos. Se buscó y se encontraron. Es decir, las personas también, tanto las víctimas, los luchadores sociales como los victimarios, están decididos a hablar. ¿Tú crees que el general Cheire tiene más antecedentes? Porque él dijo muchas veces, si yo tuviera una letra más que aportar, una palabra más, no sé, letra o palabra, yo la aportaría, lo dijo ayer. ¿Tú crees que él tiene más que aportar? La experiencia que hemos tenido nosotros en los distintos momentos que personas ocuparon altos cargos de mando en las Fuerzas Armadas, cuando dijeron que no tenían más información, al tiempo resulta que sí la tenían. Pasó en la mesa de diálogo, por ejemplo. Yo participé en el análisis de la información que entregaron las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y nos dimos cuenta de que toda la información que tenía que ver con el comando conjunto decían arrojados al mar. Es decir, ahí había una operación de silencio. Ese tipo de situaciones ocurren en las distintas ramas, en los altos cargos. Es solamente una pregunta de sentido común. Es decir, para que alguien haga carrera al interior de una institución militar que es jerárquica, que es vertical y que llegue a altos mandos durante un gobierno autoritario como fue la dictadura de Pinochet,
esas personas es muy difícil que no manejen información. Y si no manejaron información, alguien de la talla del general Chaire, es porque es muy mal militar. Es decir, ¿qué clase de inteligencia estaba a cargo de un comandante en jefe de la Fuerza Armada que no sabe lo que ocurría en Chile? ¿Cómo podemos admitir, con un mínimo de inteligencia, de que él diga que no conoció el informe Rettig cuando era comandante en jefe del ejército? Que es previo a que él llegara a la comandancia. Entonces, ahí lo que yo entiendo es que hay un proceso de negación, de racionalización, que la persona está complicada, pero que es necesario hoy día que den paso de valentía y dignidad. Ernesto Lechterman anoche dijo que algo así como que no tuvo vida hasta los 30 años, que fue el momento donde él se enroló un poco en los movimientos familiares. Ese fue el momento, el punto de inflexión en su vida, pero fue muy duro lo que dijo. Antes tuve, no sé si una vida miserable, o no tuve vida, o... Tú tienes una experiencia bastante distinta, entre otras cosas porque quedó tu madre, quedó una hermana, quedó más familia. ¿Cuál fue tu experiencia después de lo de tu padre? Además te pilló de 14 años, no de 2 años. Sí. Que tiene pros y contras eso, sí. ¿no? Pero reconozco en ese testimonio algo en común, que tiene que ver cuando él dice, yo empecé a vivir cuando me uní a hijos, a la agrupación. Yo tengo una experiencia parecida en ese sentido. Yo creo que uno comienza a vivir a partir de estas situaciones traumáticas cuando tú retomas la lucha por el bienestar, tu memoria. Darle un sentido, darle un horizonte, de que precisamente tuvo un contexto, de que esto tiene una causa, que no te ocurrió solo a ti, le ocurrió a tu pueblo, que este dolor que tú estás viviendo en tu carne no es individual, porque la causa no es individual, es social, es política. Aquí hubo decisiones y también aquí hubo toda una comunidad que sufrió. Lo vimos en el capítulo hoy día. Es decir, están estos llamados casos emblemáticos, que no estoy de acuerdo con el nombre, pero se les conoce así, de Rodrigo Roja, la Carmen Gloria, el caso nuestro. Pero están los pobladores allanados. Miles. Son más NN, si se quiere. Bueno, son personas con menos acceso. Eso que me pasó a mí, le pasó a muchos. Y eso a ti te da un sentido. Y además, si eso lo une a una lucha por la verdad, la justicia, la reconstrucción, yo creo que uno empieza a vivir nuevamente. No es una vida normal, pero finalmente tú encuentras ahí un espacio donde le otorgas sentido a este dolor. Que va a ser vida normal. Manuel me contaba aquí al llegar que cuando asesinaron a su padre, tú tenías 14 años, ¿sí? 14 años. El año siguiente o subsiguiente lo detuvieron 3 desconocidos una noche. O sea, además amedrentaron al hijo de una persona que habían degollado, como si ya no fuera suficiente amedrentamiento haber matado al padre. Bueno, ahí se fueron de Chile, ¿no? Ahí me contaste esa historia, pero quiero entrar un poco más en lo humano, porque también haciendo este paralelo obligado que estamos por lo que sucedió con Ernesto Lechterman, tú al menos conociste y gozaste a tu padre. Sí. Y esa también es una perspectiva distinta. Sí, de todas maneras. O sea, yo tuve la fortuna en un tiempo muy breve, lamentablemente, pero fueron tiempos muy intensos. Es decir, mi padre fue detenido el año 76, secuestrado por lo que nosotros hoy día conocemos como el Comando Conjunto. Estuvo detenido, desaparecido un par de meses, torturado, baleado. Fue preso político, lo recuperamos con vida. Salimos al exilio, estuvimos 6 años fuera, volvimos el 82 y el 85 ya lo mataron. Entonces yo un día saqué la cuenta a ver cuánto tiempo viví con él, porque es tan inagotable la cantidad de recuerdos que tengo con él, que es como si hubiese vivido toda mi vida actual. Y no, yo con él de haber compartido, si lo sumo todo, 7 años, pero fueron muy intensos y eso es un privilegio. Es decir, era una persona íntegra, una persona comprometida. El gusto por la lectura, por la música, por el fútbol, por gozar la vida intensamente, Manuel, lo heredé de él. Manuel, los que vimos el programa que nos precedió, a muchos seguro nos quedó una frase tuya, este niño no llora, algo así. ¿Lloró alguna vez ese niño? ¿Lloraste alguna vez a tu padre? ¿Cómo? Porque se te vio tan entero. Cuando tú le hablas a tu comunidad escolar, recién secuestrado tu padre, y dices, lo más probable es que lo maten. Ahí está la imagen, ahí estás tú. Eso que estamos viendo ahí en la pantalla es Manuel, cuando el padre había sido secuestrado recién, y tiene la entereza con 14 años de enfrentarse y decir, ojalá no aparezca en un río muerto, es lo más probable. Pero ¿cuándo lloraste tu padre? Me tomó mucho tiempo, mucho tiempo.
me tomó el tiempo necesario para elaborarlo, para no sentir tal vez culpa de llorar. Es decir, creo que la historia política de este país, la represión, la dictadura, nos puso en una situación donde tú también algo me comentabas ahí, que uno viendo estas imágenes seguramente siente compasión, tal vez ternura, indignación, pero también siente algo de culpa. Y la culpa está muy ligada a la responsabilidad. Y yo creo que yo, teniendo 14 años nomás, que era un niño, sentí una responsabilidad de qué no hice de que mi papá lo mataron. ¿Hay algo que yo pude haber evitado? Yo creo que, por ejemplo, cuando se separan las parejas, uno se pregunta como hijo, ¿soy yo el responsable que se han separado? Bueno, en este caso, ¿qué podría haber hecho yo? Y ahí yo me metí en la pelea por democratizar los centros de estudiantes, etcétera. Con el tiempo ya me relajé. Cuando otras personas, tuve un colchón afectivo muy rico, que eran mi amigo de los estudiantes secundarios, la media, muchísimas personas desconocidas, que me dijeron, ¿sabes qué? Suelta la mochila y convierte esto que viviste tú en un trampolín. Y esa es la figura que yo quisiera. Manuel, por último, en todas las marchas que veíamos, en todas las romerías, se escuchaba de fondo el justicia, justicia, justicia. En el caso tuyo, en teoría, hay justicia. En teoría me refiero, formalmente hay condenados, hay 16 condenados, Corte Suprema, hay condenados a cadena perpetua, en fin, hay distintas graduaciones de condena. Pero tú en el fondo sientes que se hizo justicia, ¿hay justicia en el caso de tu padre y de los degollados en general? Hay una justicia parcial, y una justicia en primer lugar que se logró gracias a este movimiento familiares que se veía, el de bandejón de todos los viernes, muchos años, a jueces valientes como fue el juez Cano Robles. Logramos justicia parcial en este caso, pero faltan los principales. Si tú te fijas quiénes están presos, en general son personas de bajo rango, pero falta aquí los autores intelectuales, sobre todo faltan responsabilidades políticas. Veíamos en el reportaje, por ejemplo, las explicaciones de Cuadra. Francisco Javier Cuadra, y él decía, mira, acá hay un factor humano que falló en la dictadura, porque no toda dictadura es eficiente. Ahí hay un error. Esta dictadura fue muy eficiente, fue eficiente para matar. Mató selectivamente, mató masivamente. Fue una dictadura muy eficiente. Y mientras hayan personas como Francisco Javier Cuadra que exculpen su propia responsabilidad, me parece que la justicia no es completa. Y no se trata de venganza, esto es súper importante de entenderlo. Se trata de que nosotros como sociedad nos reencontremos, no solo en el relato, no solamente que nos impresionemos y nos emocionemos, sino que nos reencontremos en elaborar conjuntamente de que haya justicia, haya verdad, haya reparación y finalmente nos reintegremos en forma ya sana. Unida y confiada entre los chilenos. Y en un piso común, que es que esto nunca más vuelva a suceder. Manuel Guerrero, te quiero dar las gracias por estar aquí esta noche en La Última Mirada. Muchas gracias por esta conversación, Matías. Chao.